El sonido de las muletas de mi hijo Mateo resonaba con un eco sordo y rítmico contra el suelo de mármol pulido del pasillo judicial. Croc, arrastre, croc, arrastre. Cada paso que daba era un testimonio de su dolor físico, pero también de una humillación que le carcomía el alma. Yo caminaba un paso detrás de él, manteniendo mi postura erguida, con la mirada clavada en las pesadas puertas de roble de la sala de audiencias número 4. Cuando finalmente cruzamos el umbral, el ambiente de la sala era sofocante, cargado con esa tensión metálica que precede a las tormentas. En el lado opuesto, sentada con una arrogancia que me revolvió el estómago, estaba Valeria, mi nuera. Llevaba un vestido de diseñador que mi hijo le había comprado en sus mejores tiempos, y a su lado, un abogado de traje impecable y sonrisa depredadora revisaba unos documentos. Nos lanzaron una mirada de pura lástima mezclada con desprecio. Creían que veníamos al matadero, creían que éramos presa fácil. Pero entonces ocurrió. El juez de la corte, su señoría Fernando Ríos, un hombre de semblante severo y cabello platinado, levantó la vista de sus expedientes para iniciar la sesión. Sus ojos barrieron la sala con indiferencia hasta que se detuvieron en mí. Lo que presencié a continuación fue como ver una película en cámara lenta. El juez Ríos se congeló a mitad de una frase rutinaria. Su rostro, habitualmente una máscara de piedra, perdió todo el color. La pesada pluma de oro que sostenía entre sus dedos resbaló, cayendo sobre el escritorio de caoba con un ruido seco que pareció amplificarse en el silencio absoluto del tribunal. «¿Isabela?», murmuró, con una voz tan frágil que apenas cruzó la distancia entre el estrado y nuestra mesa. Parecía haber visto a un fantasma levantarse de su tumba. «Dios santo, ¿eres tú? ¿Qué haces tú aquí?». El silencio que se apoderó de la sala fue absoluto, casi asfixiante. Pude notar cómo la sonrisa burlona en el rostro de Valeria se marchitaba instantáneamente. Su abogado intercambió una mirada de genuino pánico con ella, sin entender por qué la figura máxima de aquella corte estaba temblando ante la presencia de una simple anciana de suéter tejido. Sin decir una sola palabra, di un paso al frente. Levanté mi viejo y desgastado maletín de cuero marrón, aquel que había mantenido oculto en el fondo de un armario durante 3 décadas, y lo dejé caer sobre la mesa de la defensa con un golpe seco, contundente. Ese sonido no fue solo cuero contra madera, fue una declaración de guerra. Pero antes de adentrarnos en el ojo de esta tormenta, si te fascinan las historias donde la justicia implacable aplasta la traición y la arrogancia, confirma si ya estás suscrito al canal. Déjanos un comentario contándonos desde qué país nos estás escuchando. Nos encanta saber hasta dónde vuelan nuestras historias. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. Cambio de tono, música melancólica y tensa. Para entender cómo llegamos a este tribunal, tenemos que retroceder exactamente 3 meses en el tiempo. 3 meses antes, yo jamás habría imaginado pisar nuevamente una corte. Mi vida había encontrado un refugio perfecto en la monotonía de lo cotidiano. Yo era para todo mi vecindario simplemente Doña Isabela, la señora amable que horneaba galletas de almendra los domingos, cuidaba de sus rosales con devoción casi religiosa y ayudaba a su hijo a criar a su pequeña nieta Lucía. Mateo, mi hijo, era el centro de mi universo. Lo había criado sola, a base de sacrificios que habían dejado cicatrices tanto en mis manos como en mi memoria. Se había convertido en un hombre excepcional, un arquitecto e ingeniero civil que, ladrillo a ladrillo, trabajando turnos dobles bajo el sol abrasador, logró construir una hermosa casa en los suburbios. Esa casa no era solo cemento y vidrio, era la promesa tangible de que jamás volveríamos a ser desalojados, una seguridad que el abandono de su padre nos había arrebatado en el pasado. Todo nuestro mundo de cristal se hizo añicos una tarde de jueves. Recuerdo que estaba en la cocina, cortando vegetales para la cena, mientras Lucía hacía sus tareas en la mesa del comedor. El teléfono sonó. Al contestar, escuché la voz de Roberto, el capataz de la obra de Mateo. Estaba ahogado en pánico, respirando entrecortado con el sonido de sirenas de ambulancia aullando en el fondo. «Doña Isabela, tiene que venir al Hospital Central ahora mismo. Hubo un colapso. Los cables del andamio principal cedieron. Mateo cayó del tercer piso. Está muy mal, señora. Venga rápido».
El cuchillo se me resbaló de las manos, golpeando el suelo de cerámica. El corazón me latía con tanta fuerza que amenazaba con romperme las costillas. Dejé todo a medias, tomé a mi nieta en brazos y corrí al hospital rezando a todos los santos que conocía. Cuando finalmente me permitieron entrar a la unidad de cuidados intensivos, el olor a antiséptico y el zumbido de las máquinas médicas me revolvieron el estómago. Encontré a mi hijo, mi gigante fuerte y protector, reducido a una figura frágil en una cama de hospital. Estaba consciente, pero sus ojos, normalmente llenos de un brillo inagotable, estaban vacíos, perdidos en la nada. El cirujano traumatólogo me llevó aparte. Sus palabras fueron dagas de hielo clavándose una a una en mi pecho. Señora Isabela, su hijo sufrió múltiples fracturas compuestas en ambas extremidades inferiores y un trauma severo en la columna lumbar. Hicimos todo lo humanamente posible, pero los nervios están gravemente comprometidos. En el mejor de los escenarios, tras años de dolorosa fisioterapia, tal vez logre caminar tramos cortos usando muletas, pero su vida, tal como la conocía, ha terminado. Valeria, mi nuera, llegó horas después. Al principio actuó exactamente como se esperaría de una esposa devota. Lloró amargamente, se aferró al pecho de Mateo, le acarició el cabello sudado y juró entre lágrimas que estarían juntos en la salud y en la enfermedad, que ella sería sus piernas a partir de ese momento. Pero las promesas de hospital son como el humo, se desvanecen en cuanto la realidad golpea con su frío aliento. A medida que los días de agonía se convirtieron en meses y las semanas amenazaban en volverse meses, la verdadera naturaleza de Valeria empezó a emerger de las sombras. Su dedicación inquebrantable empezó a marchitarse intensamente. Las visitas al hospital, que al principio duraban horas, se redujeron a 30 minutos al día, luego a días alternos. Las excusas comenzaron a apilarse. Tengo mucho trabajo, Lucía me necesita en casa, estoy demasiado emocionalmente agotada. El día que finalmente dieron de alta a Mateo, el sol brillaba en el exterior, pero una tormenta oscura se cernía sobre nosotros. Salimos del hospital en un taxi, solos. Valeria ni siquiera se dignó a ir a recoger a su esposo. Cuando el auto se detuvo frente a nuestra casa, tuve que cargar el peso muerto de mi hijo adulto casi por completo. Sus brazos temblaban de debilidad. Había improvisado una habitación para él en la planta baja, transformando el estudio en un cuarto de recuperación. Todo para ahorrarle la indescriptible humillación de no poder subir las escaleras de la misma casa que él había diseñado y construido con sus manos. Lo acomodé en la cama, exhausto y con la mirada gacha. Su primera frase me partió el alma en 1000 pedazos. «Mamá, ¿dónde está Valeria? ¿Por qué la casa está vacía?» Tragué el nudo de rabia que tenía que arrancar y esbocé la mejor sonrisa falsa que pude reunir. Llamó hace un rato, mi amor. Dijo que surgió una emergencia en su oficina, pero que viene en camino. No tarda en llegar. Mentí. Mentí con descaro porque no tuve el valor de decirle que Valeria no había respondido a mis últimas 15 llamadas. Valeria apareció casi a medianoche. Entró por la puerta principal caminando de puntillas, tratando de no hacer ruido, pero yo estaba sentada en la penumbra del pasillo, velando el sueño inquieto de Mateo. Al encender la lámpara, el rostro de Valeria se contorció en una mueca de pura irritación, no de culpa. Apestaba a alcohol fino y a un perfume carísimo, uno que yo sabía perfectamente que el sueldo de mi hijo jamás habría podido costear. «Pensé que a esta hora ya te habrías largado a tu casa», siseó, mirándome de arriba abajo con desdén. «Esta también es mi casa ahora, Valeria. Mateo necesita cuidados médicos constantes las 24 horas. Alguien tiene que dárselos», respondí, manteniendo mi voz baja y controlada, aunque por dentro la sangre me hervía como lava. Los días que siguieron fueron una tortura psicológica meticulosamente diseñada. Valeria dejó de fingir por completo. No hacía el menor esfuerzo por ocultar la repulsión que sentía al ver la nueva condición física de su esposo. Se negaba a ayudarlo a ir al baño, dejaba sus platos de sucio sobre la mesa y salía de casa todas las noches bajo el pretexto de cenas de negocios, regresando en las madrugadas con el maquillaje corrido y un halo de misterio. Lucía, con la aguda percepción que solo tienen los niños traumatizados, sentía que su hogar se estaba desmoronando pedazo a pedazo. La pequeña de 8 años pasaba de largo la habitación de su madre y se refugiaba en mis abrazos cada noche, llorando en silencio hasta quedarse dormida, aterrorizada por los gritos que escuchaba cuando Valeria discutía con Mateo. Mi instinto de madre me gritaba que algo mucho más oscuro estaba sucediendo. Decidí convertirme en la sombra de mi propia casa.
Una tarde, mientras Mateo dormía bajo los efectos de los fuertes analgésicos, escuché la voz susurrante de Valeria proveniente del patio trasero. Me acerqué sigilosamente a la puerta de cristal, ocultándome detrás de las cortinas gruesas. Estaba hablando por su teléfono celular, riendo con una frialdad que me heló la sangre. Sí, mi amor, ya hablé con el estúpido abogado, decía, enrollando un mechón de cabello en el dedo. El divorcio será un paseo por el parque. Él ahora es un inútil, está prácticamente inválido, ni siquiera puede defenderse. ¿La casa? Claro que sí, es lo más importante. Según la ley, me toca la mitad, pero el abogado dice que si jugamos bien nuestras cartas, alegando abandono de deberes maritales por su discapacidad, podríamos quedarnos con mucho más, tal vez hasta obligarlo a venderla y quedarme con la custodia total para exigir una pensión de vida para siempre. No, tranquilo, la vieja de su madre no sospecha absolutamente nada, es una ignorante. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La casa. Esa casa no era solo una propiedad, era la sangre, el sudor y las lágrimas de Mateo. Era el refugio de mi nieta, era la victoria de nuestra familia sobre la pobreza que nos persiguió por décadas. Y esta mujer planeaba arrancársela del pecho. El eco de las palabras de Valeria rebotó en las paredes de nuestro hogar como una sentencia de muerte. Vayan empacando sus cosas, porque no pienso dejarles ni una sola silla. Cuando finalmente dio media vuelta, con el repiqueteo de sus tacones de aguja marcando su marcha triunfal hacia la puerta principal, el silencio que dejó a su paso fue ensordecedor. Mateo permanecía inmovilizado en su silla de ruedas. La mancha de café seguía extendiéndose sobre el mantel blanco, pero él no parpadeaba. Su rostro había perdido todo rastro de color, transformándose en una máscara de cera. Esa casa no era simplemente un techo sobre nuestras cabezas, era su obra maestra, el monumento a su esfuerzo desmedido. Recordé con una punzada en el corazón el día en que Mateo, con apenas 16 años y las manos manchadas de grasa por trabajar en un taller mecánico para ayudarme con los gastos, me hizo una promesa mirándome a los ojos. Algún día, mamá, construiremos un castillo de ladrillos reales, una casa que nadie, absolutamente nadie, nos podrá quitar. Y lo había cumplido. Hasta hoy. Esa noche, el ambiente en la casa era denso, casi fúnebre. Después de asegurarme de que mi pequeña Lucía se hubiera quedado dormida, arropada con su manta favorita para protegerla de las pesadillas, bajé las escaleras a oscuras. Encontré a Mateo en la terraza trasera. Estaba sentado en su silla de ruedas, bañado por la pálida luz de la luna, aferrando sus muletas ortopédicas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Lloraba. No era un llanto ruidoso, sino uno silencioso, profundo, el llanto de un hombre que le han quebrado el espíritu. Por un breve y doloroso instante, el tiempo retrocedió. Ya no vi a un ingeniero de 35 años, sino aquel niño de 10 años, desamparado y tembloroso, la noche en que su padre empacó sus maletas y nos abandonó a nuestra suerte. Me acerqué lentamente y puse mi mano sobre su hombro tenso. «Mamá», susurró, con la voz rota, sin atreverse a mirarme a los ojos. «¿Qué voy a hacer? Mírame, soy un estorbo. Mi cuerpo está inservible y ahora esta casa, lo único de valor que tengo para dejarle a mi Lucía cuando yo ya no esté, me la van a arrebatar. Valeria tiene razón, no puedo luchar». Sentí que una chispa que llevaba apagada 3 décadas se encendió en lo más profundo de mis entrañas. Me arrodillé a su lado, tomé su rostro entre mis manos arrugadas y lo obligué a mirarme. «Escúchame bien, Mateo, y escúchame con atención», dije con una firmeza que lo sobresaltó. «Las paredes de esta casa fueron levantadas con tu sudor, y el terreno fue comprado por ti 2 años antes de que siquiera conocieras a esa mujer. Tengo cada recibo, cada escritura y cada transferencia bancaria guardada bajo llave. Valeria no tiene derecho ni a un solo gramo del polvo de esta casa».
Mateo frunció el ceño, confundido por mi seguridad. ¿Estás segura, mamá? Sus abogados son del bufete más caro de la ciudad. Ellos conocen los vacíos legales. Nos van a devorar vivos en un juzgado. Respiré hondo. Había llegado el momento. No nos van a devorar, hijo, porque yo sé exactamente cómo luchar en esa arena. Confía en mí. A la mañana siguiente, el timbre sonó a las 9 en punto. Valeria apareció acompañada. El hombre que venía a su lado, el licenciado Arturo, era el cliché perfecto de un abogado corporativo sin escrúpulos, traje a medida de corte italiano, un maletín de cuero negro reluciente y esa sonrisa condescendiente de quien está acostumbrado a pisotear a los más débiles. Entraron a mi casa sin pedir permiso y se instalaron en la mesa del comedor, esparciendo carpetas, documentos y contratos con la arrogancia de un ejército de ocupación. «Seré breve, señora Isabela, señor Mateo», comenzó Arturo, ajustándose sus gafas de diseño. «Las condiciones de mi clienta son claras y generosas. Se procederá con el divorcio por la vía rápida. La propiedad será evaluada por un perito de nuestra elección y puesta en venta. El capital se dividirá. En cuanto a la menor, Lucía, quedará bajo la custodia primaria y absoluta de la señora Valeria». Mateo intentó incorporarse apoyándose en la mesa, pero sus brazos flaquearon. «Custodia absoluta, no pueden hacerme eso, es mi hija». El abogado esbozó una sonrisa que era pura lástima calculada. «Seamos realistas, Mateo. Usted está física y, según nuestros informes psicológicos preliminares, emocionalmente incapacitado para ejercer la paternidad. No puede ni subir unas escaleras. ¿Cómo pretende cuidar de una niña pequeña en caso de emergencia? Un juez fallará a favor de la madre en menos de 5 minutos. Es por el bienestar de la menor». Antes de que pudiera abrir la boca, un sollozo ahogado provino del pasillo. Era Lucía. La niña, abrazada a su oso de peluche, había estado escuchando todo detrás del umbral de la puerta. Corrió desesperada, sorteando al abogado, y se arrojó a los brazos de su padre, escondiendo el rostro en el pecho de Mateo. «No quiero irme con ella», gritó Lucía, con el rostro bañado de lágrimas. «Es mala, no quiero dejar a papá y a la abuela». El rostro de Valeria se contorsionó en una máscara de furia incontrolable. Se puso de pie de un salto, golpeando la mesa. «Lucía, deja de hacer el ridículo de una maldita vez y ven aquí», chilló Valeria, perdiendo toda su compostura. «Tu padre ya no puede cuidarte, ¿no lo ves? Míralo, es un bulto en una silla, apenas puede limpiarse a sí mismo. No voy a permitir que mi hija sea criada en un hospital deprimente por una abuela ignorante». Esas palabras fueron el detonante final. Fue como si Valeria hubiera encendido un fósforo en una riconda llena de gasolina. La anciana pacífica, la abuela que tejía suéteres y horneaba galletas, murió en ese preciso instante. En su lugar, despertó algo que había estado hibernando durante 30 largos años. Sin decir una sola palabra, di media vuelta y caminé a mi habitación en la planta baja. Mis pasos eran medidos, pesados, cargados de una resolución gélida. Entré en el cuarto, me arrodillé frente a mi viejo armario y saqué una pesada caja de madera de roble que estaba oculta bajo mantas de invierno. Soplé el polvo acumulado sobre la tapa tallada. Mis dedos temblaron levemente al girar la pequeña llave de bronce. Al abrirla, el olor a papel viejo y a recuerdos reprimidos invadió mis fosas nasales. Allí, recostando sobre un cojín de terciopelo, mi posesión más preciada estaba ahí, un broche de oro macizo en forma de balanza, el símbolo de la élite de la barra de abogados de la capital. Estaba tan brillante como el día en que lo guardé. Tomé el broche, cerré la caja y regresé al comedor con una postura que no había adoptado en décadas.
Mi espalda estaba completamente recta, mi barbilla en alto. El aura de mi presencia cambió de tal manera que el abogado dejó de hablar a mitad de una frase. Caminé hasta la mesa y con un movimiento seco dejé caer el broche de oro sobre los documentos de divorcio. El sonido metálico resonó en la habitación. Licenciado Arturo, dije con una voz que ahora era un látigo de acero, profunda, resonante, desprovista de cualquier rasgo de debilidad. Creo que usted está cometiendo un error monumental en su apreciación jurídica. Esta propiedad fue adquirida por mi hijo mediante un crédito hipotecario individual escriturado exactamente 24 meses antes de que contrajan nupcias por bienes separados. Tengo la documentación certificada ante notario público que lo avala irrefutablemente. El abogado parpadeó, desconcertado por mi vocabulario técnico, pero rápidamente recuperó su sonrisa de desdén. Señora, con todo el respeto que su edad me merece, la jurisprudencia actual establece que los bienes, incluso los adquiridos poco antes del matrimonio, pueden considerarse parte del patrimonio conyugal si la esposa contribuyó al mantenimiento del hogar. Falso, lo interrumpí de golpe, cortando su aire. El artículo 1669 del Código Civil Federal es diametralmente claro al respecto, licenciado. Además, la Suprema Corte emitió una tesis aislada hace apenas 3 años que protege explícitamente el patrimonio originario en casos de matrimonios por separación de bienes, invalidando la reclamación de la contraparte si no hay pruebas de inversión de capital directo. Y créame, tenemos pruebas de que su clienta no invirtió ni un centavo en la hipoteca. Todo salió de la cuenta de nómina de mi hijo. La sonrisa del abogado vaciló. Trató de reírse, pero el pasillo del Palacio de Justicia estaba bañado por una luz fría y fluorescente que hacía palidecer aún más el rostro de Mateo. El hombre del traje gris de seda, aquel que le susurraba al oído a Valeria en la cima de las escaleras, nos clavó una mirada que helaba la sangre. No era la mirada de un nuevo novio celoso ni la de un espectador casual. Era la mirada calculadora de un depredador midiendo a su presa antes del golpe final. Tenía el cabello peinado hacia atrás, plateado en las sienes y una postura que emanaba un poder oscuro y peligroso. Cuando pasamos a su lado, el hombre no dijo una sola palabra, pero la leve e inquietante sonrisa que se dibujó en la comisura de sus labios hizo que un instinto primario, una alarma que llevaba 30 años apagada en mi cerebro, comenzara a parpadear en rojo. Valeria, envalentonada por la presencia de aquel individuo, nos lanzó una mirada de triunfo anticipado y cruzó las pesadas puertas de caoba de la sala de audiencias. Entramos. El ambiente olía a cera para madera, a papel viejo y a miedo sudado. Nos acomodamos en la mesa de la defensa. Mateo colocó sus muletas a un lado, frotándose las manos temblorosas sobre los muslos inmóviles. Yo me senté a su derecha, abrí mi gastado maletín de cuero y extraje con una lentitud deliberada las carpetas meticulosamente organizadas con pestañas de colores. A nuestra izquierda, en la mesa de los demandantes, el licenciado Arturo organizaba sus documentos con una sonrisa petulante, seguro de que iba a masacrar a un lisiado y a una anciana. «Todos de pie», anunció el alguacil de la corte con voz retumbante. «Preside su señoría el juez Fernando Ríos». Fue en ese preciso instante, como si el destino hubiera cerrado un círculo perfecto, que llegamos al momento exacto con el que comenzó esta historia. El juez Ríos, envuelto en su toga negra, subió los peldaños hacia el estrado con paso solemne. Era un hombre que imponía un respeto absoluto, conocido en todo el circuito judicial por su mano de hierro. Se sentó, se ajustó las gafas de lectura sobre el puente de la nariz
y comenzó a hojear el expediente del caso Divorcio y Custodia, Valeria Montenegro contra Mateo Navarro. Levantó la vista para identificar las partes. Sus ojos barrieron la mesa de los demandantes. Asintió levemente hacia el licenciado Arturo y luego su mirada se desplazó hacia nosotros. El tiempo se detuvo. El aire pareció abandonar la inmensa sala. El juez Ríos se congeló. Su rostro, surcado por las arrugas de miles de sentencias, perdió todo rastro de color. La pesada pluma de oro que sostenía entre sus dedos resbaló, cayendo sobre el escritorio con un ruido seco que resonó como un disparo. «¿Isabela?», murmuró, su voz resquebrajándose, rompiendo todo protocolo. «Dios santo, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí?». El silencio fue tan denso que podía escuchar los latidos desbocados del corazón de Mateo. Valeria se giró bruscamente en su silla, mirando al juez con la boca entreabierta, incapaz de procesar por qué la máxima autoridad de la sala parecía al borde de un infarto ante mi presencia. El licenciado Arturo tragó saliva de forma audible. Me puse de pie con una calma gélida. Me arreglé las solapas de mi viejo traje azul marino, asegurándome de que el broche dorado de la balanza brillara bajo las luces, y respondí con una voz firme y profunda que resonó en cada rincón de la sala. «Estoy aquí para defender la vida, el honor y el patrimonio de mi hijo, su señoría». El juez Fernando Ríos me miraba como si un fantasma hubiera atravesado las paredes. Por un instante infinito, las décadas desaparecieron. Ya no éramos los jóvenes y feroces abogados que cruzaron espadas en las batallas jurídicas más épicas y oscuras de la capital 30 años atrás. «Solicito un receso de 10 minutos», anunció Ríos abruptamente, golpeando el mazo con torpeza antes de que alguien pudiera pronunciar una palabra. Se levantó y desapareció por la puerta de sus aposentos privados, visiblemente perturbado. El murmullo estalló en la sala. Valeria se inclinó hacia su abogado, siseando frenéticamente y exigiéndole explicaciones. Arturo rebuscaba en su tableta electrónica con dedos temblorosos, buscando mi nombre en las bases de datos antiguas de la barra de abogados. Mateo tiró de mi manga. «Mamá, ¿tú conoces al juez Ríos?». «Fuimos colegas hace mucho tiempo, Mateo», respondí sin apartar la vista de la puerta por donde había salido. «En el pasado tuvimos diferencias irreconciliables sobre el concepto de la justicia, pero hoy él sabe perfectamente de lo que soy capaz». Cuando el juez Ríos regresó, su rostro había recuperado la compostura institucional, pero sus ojos evitaban el contacto directo con los míos. Se sentó, carraspeó para aclarar la garganta y retomó la sesión. «Continuamos con el expediente de divorcio contencioso y guardia y custodia», anunció con voz grave. «Veo que el demandado, el señor Mateo Navarro, está siendo representado por la licenciada», titubeó por un nanosegundo, «licenciada Isabela Navarro». El licenciado Arturo saltó de su silla como si tuviera un resorte. «Objeción, su señoría. Necesito cuestionar la representación legal de la contraparte. La señora Isabela Navarro no posee un registro activo para litigar en los tribunales de esta ciudad desde hace décadas. Su cédula está en estatus de hibernación. Por lo tanto, no está facultada para ejercer como defensa principal en este juicio. Entonces, ¿esta ley le da permiso a Mateo para ser infiel y maltratar a una mujer joven y vulnerable?». El juez Ríos me miró, esperando mi jugada. No me levanté de inmediato. Dejé pasar 2 segundos de silencio, saboreando la desesperación del abogado rival. Luego me incorporé lentamente. «Su señoría», comencé proyectando mi voz para que golpeara las paredes del fondo. «No estoy actuando como abogada titular constituida, sino en calidad de asistente legal de confianza y representante en segundo grado de un familiar directo en estado de vulnerabilidad física,
tal como lo estipula el artículo 2514 del Código de Procedimientos Civiles. La ley me faculta plenamente para asistir, argumentar y presentar pruebas en defensa de mi hijo, quien debido a su condición médica requiere asistencia para el manejo de los folios. ¿O acaso el licenciado Arturo planea negar los derechos procesales de un ciudadano con discapacidad motriz frente a esta corte? El golpe fue certero. Poner la discapacidad de Mateo como escudo legal frente a un intento de censura hizo que Arturo quedara como un completo insensible. El juez Ríos asintió, con un brillo de reconocimiento en sus ojos. La objeción es denegada por improcedente. La señora Isabela tiene pleno derecho de permanecer en la mesa de defensa y argumentar en nombre del señor Mateo Navarro. Proceda parte demandante. Arturo, sudando frío y con el ego mayugado, comenzó su monólogo. Intentó pintar a Valeria como la víctima abnegada, una mujer joven que había sacrificado su vida por un matrimonio que ahora era insostenible. Llegó al punto central, la casa. Alegó que, aunque adquirida antes de la boda, la propiedad había sido remodelada y mantenida con el esfuerzo conjunto y exigía su liquidación inmediata y el 50% del valor comercial, más compensaciones. Terminó su discurso con una mirada engreída. Era mi turno. Me levanté, tomando la carpeta roja. Su señoría, la parte demandante intenta tejer una narrativa de esfuerzo conjunto que carece absolutamente de sustento fáctico. Pido permiso para acercarme al estrado y entregar el anexo A y el anexo B. El alguacil tomó mis documentos y se los entregó al juez. En el anexo A, su señoría, encontrará el historial bancario sellado de los últimos 8 años. Demuestra, céntimo a céntimo, que el pago de la hipoteca, los impuestos prediales y los seguros de la propiedad fueron deducidos exclusiva y únicamente de la cuenta personal de mi hijo, Mateo Navarro. La señora Valeria jamás depositó un solo peso para el pago del inmueble. En cuanto al anexo B, referente al supuesto mantenimiento del hogar y esfuerzo doméstico que alega la contraparte para exigir una compensación, hice una pausa girándome para mirar a Valeria a los ojos. Adjunto los contratos laborales, recibos de nómina y testimonios jurados de 2 empleadas domésticas que trabajaron a tiempo completo en esa residencia durante todo el matrimonio. Empleadas que nuevamente fueron pagadas íntegramente por mi hijo. La contribución doméstica de la demandante fue, en el mejor de los casos, nula. La casa pertenece a Mateo Navarro. Exijo que sea removida inmediatamente. El trayecto desde las puertas de roble de la sala de audiencias hasta la salida principal del Palacio de Justicia me pareció un laberinto interminable. Cada paso que daba resonaba en mi cabeza con las palabras venenosas de Alejandro Vargas. Acabas de firmar la sentencia de muerte de tu familia. Mi respiración era corta, superficial. El aire acondicionado del edificio, que momentos antes me parecía refrescante, ahora se sentía como el aliento helado de una tumba. Mateo, ajeno a la amenaza letal que acababa de susurrarme aquel hombre de traje gris, avanzaba a mi lado con una sonrisa cansada pero genuina, apoyándose en sus muletas. Había recuperado a su hija, había protegido su hogar. Para él, la guerra había terminado. Para mí, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Cuando empujamos las pesadas puertas giratorias de cristal y salimos a la cegadora luz del sol del mediodía, un estallido repentino nos cegó. No era el sol, eran flashes, docenas de ellos. Un enjambre de periodistas, camarógrafos y reporteros con micrófonos se abalanzó sobre nosotros como buitres sobre una presa. El rumor de mi identidad se había filtrado por los pasillos de la corte a la velocidad de la pólvora. «Señora Isabela, licenciada Navarro», gritaba un reportero, empujando un micrófono con el logo de una cadena nacional casi contra mi rostro. «¿Es cierto el rumor?
¿Es verdad que la leona de la ley ha salido de su retiro de 30 años? Doña Isabela, interrumpió una periodista de cabello rojo, abriéndose paso a codazos. ¿Qué opina de la reciente investigación federal contra el imperio inmobiliario de Alejandro Vargas? ¿Su regreso a los tribunales el día de hoy tiene alguna relación con los expedientes perdidos del Cártel Navarro de 1994? La mención de esos dos nombres, Alejandro Vargas y el Cártel Navarro, actuó como un latigazo eléctrico en mi espina dorsal. El mundo a mi alrededor pareció girar vertiginosamente. El sonido de los obturadores de las cámaras se distorsionó, transformándose en el eco de un pasado manchado de sangre que había jurado dejar atrás. «Sin comentarios. Atrás, por favor, dejen espacio», grité, extendiendo los brazos para proteger a Mateo, que luchaba por mantener el equilibrio con sus muletas ante los empujones de la prensa. Con una fuerza nacida de la pura adrenalina y el terror materno, abrí un camino a empellones. Agarré a mi hijo por el brazo y lo metí casi a la fuerza en el primer taxi libre que vi pasar. Cerré la puerta de un portazo, le grité nuestra dirección al conductor y me dejé caer contra el asiento de cuero desgastado, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que me reventara el pecho. A través de la ventana trasera, vi a los periodistas corriendo detrás del auto por unos metros, antes de rendirse. Pero lo que me congeló la sangre no fueron los periodistas. Fue la figura solitaria que permanecía de pie en lo alto de las escalinatas del tribunal. Alejandro Vargas. Me observaba alejarme, inmóvil, como un depredador que sabe exactamente dónde está la madriguera de su presa. El trayecto a casa transcurrió en un silencio asfixiante. Mateo me miraba fijamente, su ceño fruncido en una mezcla de confusión, asombro y una naciente preocupación. «Mamá», comenzó, cuando el taxi finalmente se alejó del centro de la ciudad. «¿Qué demonios acaba de pasar allá afuera? ¿Quién es Alejandro Vargas? ¿Por qué los periodistas te asediaron preguntando por un cártel? ¿De qué expedientes hablaban?» «Te lo explicaré todo cuando lleguemos a casa y aseguremos las puertas. Mateo, no ahora, por favor». Al llegar, pagué al taxista con manos temblorosas. Entramos. Cerré la puerta principal y pasé los 3 relojos. Fui de ventana en ventana, cerrando las persianas y corriendo las pesadas cortinas de terciopelo hasta sumir la sala en una penumbra protectora. Fui a la cocina, comprobé que la puerta trasera estuviera bloqueada. Estaba actuando como una fugitiva acorralada. Mateo se dejó caer en el sofá de la sala, soltando sus muletas. Me miró con una exigencia que no admitía más evasivas. «Mamá, basta de secretos. Soy un hombre adulto. Acabo de perder mi matrimonio. Casi pierdo a mi hija y mi casa. Tengo derecho a saber qué está pasando y por qué mi madre, la mujer que horneaba galletas y me leía cuentos, es el objetivo de la prensa nacional y, al parecer, de gente muy peligrosa». Me senté en el sillón frente a él. Mis manos temblaban tanto que tuve que entrelazarlas sobre mi regazo para disimularlo. Tomé una bocanada de aire, preparándome para desenterrar el cadáver que había escondido en el fondo de mi alma. Ese hombre que estaba en el tribunal con Valeria, el de traje gris, su nombre es Alejandro Vargas. Hace 30 años, antes de que nos mudáramos a esta ciudad y cambiáramos sutilmente nuestro apellido para pasar desapercibidos, yo era la fiscal especial en delitos financieros. Estaba a cargo del caso más grande y peligroso de la década, el desmantelamiento del cártel Navarro. Mateo abrió los ojos a par en par, inclinándose hacia adelante. «¿Cártel? Mamá, estás hablando de crimen organizado, de mafias». Asentí lentamente. No era un cártel de drogas común en las calles. Eran empresarios, políticos, jueces comprados, todos lavando millones a través de constructoras fantasmas y desarrollos inmobiliarios. El líder era un monstruo intocable, y su mano derecha, su principal ejecutor y abogado del diablo,
Era Alejandro Vargas. Yo logré infiltrarme en sus cuentas, conseguí las pruebas, los números de cuentas en paraísos fiscales, las grabaciones de sobornos. Tenía lo necesario para meter a la mitad del Senado y a Vargas en una prisión de máxima seguridad por el resto de sus vidas. Una lágrima solitaria rodó por mi caída. El recuerdo aún quemaba. Iba a presentar los cargos oficiales un lunes por la mañana, pero el domingo por la noche, cuando regresé a casa después de trabajar hasta tarde, encontré la puerta de entrada entreabierta. Corrí hacia tu habitación, Mateo. Tenías apenas 5 añitos. Estabas profundamente dormido en tu cama, pero a tu lado, justo sobre tu almohada, habían dejado un regalo. Era tu oso de peluche favorito. Le habían cortado la cabeza, y esparcidas sobre tus sábanas había docenas de fotografías. Fotografías tuyas jugando en el parque, fotografías tuyas entrando al preescolar, fotografías mías llevándote de la mano. Alguien te había estado siguiendo durante meses, y debajo del peluche, una nota escrita a máquina. Si hablas, el próximo será el niño. Tienes 24 horas para desaparecer. Vi cómo la mandíbula de mi hijo temblaba al comprender la magnitud del sacrificio. «Dios mío», susurró Mateo, llevándose las manos a la cara. «Por eso huimos aquella noche de tormenta. Por eso me dijiste que iríamos de vacaciones permanentes y nunca volvimos. Dejaste tu carrera, tu reputación, todo lo por lo que habías trabajado para que no me mataran. Y lo volvería a hacer 1.000.000 de veces, Mateo», dije con ferocidad, arrodillándome frente a él y tomando sus manos. «Tú eras mi única prioridad. Falsifiqué algunos documentos, cambié nuestras identidades, pedí mi licencia y me convertí en un fantasma. Destruí casi todas las copias de los expedientes, casi todas. Guardé una única copia encriptada como un seguro de vida por si algún día nos encontraban». «Pero nos encontraron, mamá», dijo Mateo, con el pánico asomando en su voz. «Valeria trajo a ese monstruo directamente a la puerta de nuestra casa». En ese preciso momento, el agudo timbre del teléfono fijo de la casa rompió el silencio, haciéndonos saltar a los dos. Miré la pantalla del identificador de llamadas. Número privado. Dudé unos segundos, sintiendo un nudo en el estómago, y finalmente descolgué el auricular. «¿Bueno?», pregunté, con cautela. «Isabela, no digas mi nombre en voz alta». La voz del otro lado de la línea era la de un anciano, pero estaba teñida de un terror frenético que me resultó dolorosamente familiar. Cerré los ojos. «Diego», susurré. Diego había sido mi compañero fiscal, el único hombre de confianza que tuve durante el caso Navarro hace 30 años. Cuando yo desaparecí, a él lo degradaron, lo amenazaron y lo enviaron a archivar papeles a un pueblo remoto para silenciarlo. «Escúchame bien, Isabela. Estás en un peligro inminente. Vargas vio las noticias, sabe que estás viva y sabe que no perdiste tu toque». Su respiración era agitada, como si estuviera corriendo o mirando constantemente por encima de su hombro. «Necesitamos vernos de inmediato. Hoy mismo, en el Parque de los Fresnos, cerca de la estatua de bronce, a las 4 de la tarde. No vengas en tu auto. Usa transporte público. Asegúrate de que nadie te siga». La línea se cortó abruptamente. La puerta de madera se abrió con un gemido agudo, tejándose sobre sus bisagras oxidadas. El pasillo a mis espaldas estaba en un silencio sepulcral, pero la habitación frente a mí era un abismo. La única iluminación provenía del parpadeo intermitente de un letrero de neón rojo al otro lado de la calle, cuya luz se filtraba a través de las persianas rotas, proyectando sombras alargadas y grotescas sobre las paredes descarapeladas del cuarto de hotel. Di un paso hacia el interior. El aire acondicionado zumbaba débilmente, pero no lograba disipar el hedor. Era un olor denso, cálido, cobrizo y asquerosamente dulce. Un olor que mi memoria, entrenada en las escenas del crimen de los años 90, reconoció de inmediato.
La sangre humana tiene un aroma que jamás se olvida. Bajo la luz parpadeante del neón, mis ojos tardaron unos segundos en ajustarse a la penumbra. Y entonces lo vi. Sobre la alfombra barata y raída del hotel yacía un cuerpo. ¡Diego! El grito se ahogó en mi propia garganta, saliendo como un susurro desgarrado. Caí de rodillas junto a él, sin importarme que mis pantalones se empaparan del charco oscuro y espeso que se extendía bajo su torso. Su viejo abrigo de lana estaba empapado en rojo. Tenía los ojos abiertos de par en par, fijos en el techo, congelados en una expresión de terror absoluto y agonía. Llevé mis dedos temblorosos a su cuello, buscando desesperadamente el latido de la vena yugular, aunque mi cerebro racional sabía que era inútil. Su piel ya estaba perdiendo calor. Diego, mi único aliado, el hombre que me había citado aquí bajo la promesa de salvación, estaba muerto. Me habían tendido una trampa perfecta. Mientras el horror me paralizaba las cuerdas vocales, un sonido rasgó el silencio de la habitación. Fss, clac. El inconfundible sonido de un fósforo encendiéndose. Un destello naranja iluminó el rincón más oscuro de la habitación, revelando un sillón de cuero desvencijado. El olor a azufre quemado se mezcló con el hedor de la sangre. Siempre fuiste dolorosamente predecible, Isabela. Tu sentido de la lealtad es tu mayor defecto. Y acaba de costarle la vida a este pobre diablo. La voz era un rasguido de seda y grava. Alejandro Vargas se levantó lentamente del sillón. Llevaba el mismo traje gris impecable que había usado en el tribunal esa mañana. No había una sola mancha de sangre en sus puños blancos ni en sus zapatos italianos pulidos a mano. Él no se ensuciaba. Siempre tenía sicarios para el trabajo sucio. Vargas dio una calada profunda a su puro, exhalando una nube de humo espeso que se arremolinó bajo la luz del neón. Me puse de pie lentamente, retrocediendo un paso hacia la puerta. Mi mano derecha se deslizó sigilosamente hacia el bolsillo interior de mi gabardina, donde guardaba el disco duro encriptado con las pruebas de lavado de dinero de su imperio criminal. Vargas. Escupí su nombre como si fuera veneno. Eres un monstruo. Mataste a Diego. Mataste al único hombre que intentó hacer lo correcto. Él soltó una carcajada baja y carente de cualquier rastro de humor. Caminó hacia mí con la elegancia de un predador que sabe que su presa no tiene salida. Diego era una molestia, una reliquia del pasado que se negaba a morir en silencio. Lo usé como cebo, y tú, la leona de la ley, mordiste el anzuelo con una ingenuidad que me decepciona. Creíste que el FBI vendría a salvarte como en las películas de Hollywood, pero en este país, Isabela, yo soy quien escribe los guiones, y yo decido quién vive para ver los créditos finales. Se detuvo a menos de 2 metros de mí. Sus ojos oscuros, fríos como el ónix, me escanearon de arriba a abajo. 30 años, murmuró, fingiendo nostalgia. 30 años buscándote en las sombras. Carlos Navarro murió pensando que te habías llevado nuestros secretos a la tumba. Yo siempre supe que estabas viva, escondida como una rata asustada. Y mira cómo el destino tiene un sentido del humor retorcido. Mi estúpida y ambiciosa novia Valeria me habló del inútil de su marido y de la suegra entrometida que le impedía vender una casa que yo necesitaba demoler para mi nuevo centro comercial. Cuando mandé a investigar tu apellido y vi tu foto en el reporte de mis detectives privados, sentí que me había tocado la lotería. Mi mente unió todas las piezas en un instante de claridad espantosa. Todo el sufrimiento de mi hijo cruzó como un relámpago por mi memoria. El andamio, susurré, sintiendo que la sangre me hervía de una ira tan pura que opacó mi terror. ¿Accidente? Por favor, Isabela. El capataz de la obra de tu hijo tiene deudas de juego astronómicas. $100,000 bastaron para que olvidara asegurar un par de tornillos estructurales. Yo necesitaba a tu hijo vulnerable. Necesitaba que se convirtiera en una carga insoportable para Valeria, que la abandonara, que la demandara, que le quitara la casa y los dejara a todos ustedes en la calle mendigando. Quería destruirte lentamente, despojarte de todo lo que amabas antes de aparecer y darte el golpe de gracia.
Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en las palmas de mis manos hasta hacerlas sangrar. Había lisiado a mi hijo. Había destruido su cuerpo y su matrimonio solo por codicia y revancha. Pero arruinaste mi obra maestra esta mañana en el tribunal, continuó Vargas, dando un paso más, acorralándome contra la pared descarapelada. Arruinaste el divorcio de Valeria y mi compra del terreno, así que ahora dejaremos las sutilezas. Dame los discos, Isabela. Dame la evidencia original del cártel navarro y los registros de las cuentas en paraísos fiscales. Hazlo ahora y tal vez, te permita saltar por esa ventana antes de que mis hombres suban a desmembrarte. Vete al infierno, le respondí, levantando la barbilla, sosteniéndole la mirada con la misma ferocidad que usaba en mis días de fiscal. Los discos no están aquí. Si algo me pasa, si no llamo a un número específico en la próxima hora, toda la información se enviará automáticamente a 500 correos electrónicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la Interpol y a la prensa internacional. Serás un hombre muerto andando, Vargas. Era un farol, un engaño desesperado. No existía ningún sistema automático. El único disco duro físico estaba a pocos centímetros de su mano, temblando dentro de mi bolsillo. Vargas entrecerró los ojos, evaluando mi rostro, buscando el más mínimo rastro de mentira. Su sonrisa se borró por completo. Siempre fuiste una excelente jugadora de póker, Leona, pero olvidas algo fundamental. Tú tienes una debilidad que yo no tengo. Yo no amo a nadie. Tú sí. Sacó un teléfono satelital de su bolsillo y marcó rápidamente un número, activando el altavoz. Él timbró 2 veces antes de que alguien contestara. «Jefe, ¿estamos en posición?» La voz al otro lado era cruda, pesada. Se escuchaba el sonido de la lluvia de fondo. «¿Tienen línea de visión directa a la casa?», preguntó Vargas sin apartar sus ojos de los míos. «Afirmativo. Vemos la ventana de la sala. El lisiado está adentro. Vemos la sombra de una niña pequeña con él. Solo dé la orden, y entramos. Reduciremos la casa a cenizas con ellos adentro». El corazón se me detuvo. Los pulmones se vaciaron de aire. Mateo, Lucía, mis tesoros más grandes estaban a un solo comando de voz de ser masacrados. Las rodillas me temblaron, y por primera vez en toda la noche, una tira de terror absoluto resbaló por mi rostro. «No, por favor, a ellos no», supliqué, sintiendo que mi alma se quebraba. La dignidad no importaba frente a la vida de mi sangre. «La dignidad te queda mal, Isabela», se burló Vargas en su poder absoluto. «Ahora voy a meter la mano en tu gabardina y me vas a dar exactamente lo que vine a buscar. O pronuncio la palabra y tu descendencia deja de existir». Levantó su mano derecha hacia mí. Yo estaba paralizada por el miedo a que diera la orden de ejecución por teléfono. Sus dedos gruesos y fríos se deslizaron dentro del bolsillo interior de mi gabardina. Sintió el bulto del disco duro de metal. Una sonrisa de triunfo absoluto deformó su rostro. Pero en ese milisegundo en que su atención se desvió hacia el objeto, la desesperación de una madre acorralada tomó el control de mi cuerpo. No iba a dejar que nos mataran a todos. Si les entregaba el disco, seríamos ejecutados de todas formas para no dejar cabos sueltos. Mi mano izquierda voló hacia la solapa de mi abrigo. Arranqué el pesado broche de oro macizo de la balanza de la justicia, cuyo alfiler de seguridad era grueso y afilado como una aguja de coser sacos. Con un grito que me desgarró la garganta, impulsé mi brazo con toda la fuerza que mi cuerpo de 60 años pudo reunir y le clavé el grueso alfiler directamente en el dorso de la mano con la que sostenía el teléfono satelital. «¡Ah!», bramó Vargas, retrocediendo y soltando el teléfono que cayó al suelo alfombrado. El dolor y la sorpresa le hicieron perder el equilibrio por un instante. Me abalancé sobre el teléfono en el piso, pateándolo con todas mis fuerzas debajo de la pesada cama de la habitación para que no pudiera dar la orden a sus sicarios. Vargas rugió de ira. Se arrancó el broche de oro de la mano ensangrentada y se abalanzó sobre mí. Me agarró por el cuello con la mano sana, estrellándome contra la pared con una fuerza brutal. El impacto me sacó el aire de los pulmones. Puntos negros comenzaron a bailar en el borde de mi visión. Sus dedos se cerraron alrededor de mi tráquea, asfixiándome. «Vieja estúpida»,
Escupía la cara de Vargas a escasos centímetros de la mía, mientras el disco duro caía de mi bolsillo y rodaba por el suelo. Te voy a arrancar los ojos y luego iré personalmente a quemar a... La lluvia torrencial de aquella noche en el Hotel Continental pareció lavar, gota a gota, la podredumbre que había asfixiado a nuestra ciudad durante décadas. Pero el verdadero amanecer no llegó al día siguiente, ni a la semana siguiente. Tuvieron que pasar 365 días exactos para que las sombras se disiparan por completo. Un año entero. En ese lapso, el mundo que conocíamos se sacudió hasta sus cimientos. La entrega del disco duro encriptado a las autoridades federales desató un huracán judicial sin precedentes en la historia del país. La Operación Leona, bautizada así por la prensa en un guiño a mi antiguo apodo, copó los titulares de todos los noticieros nacionales e internacionales. Magistrados corruptos fueron sacados de sus mansiones esposados en plena madrugada. Senadores y empresarios intocables cayeron como piezas de un dominó podrido. El juez Fernando Ríos cumplió su palabra, se entregó voluntariamente y testificó en contra de toda la red de lavado de dinero. Actualmente cumple una condena reducida en una prisión de mínima seguridad. La última vez que lo visité, lo encontré leyendo en la biblioteca del penal. Su rostro había envejecido 10 años, pero sus ojos, por primera vez, irradiaban una paz absoluta. Había perdido su libertad, pero había recuperado su alma. ¿Y Alejandro Vargas? El gran monstruo, el titán de las sombras, no tuvo un final glorioso. Tras meses de cacería implacable, huyendo como un animal rabioso, el FBI y la Marina lo acorralaron en un miserable cruce fronterizo al sur del país. Intentaba escapar escondido en el doble fondo de un camión de carga, sucio, deshidratado y temblando de miedo. El hombre que alguna vez controló la vida y la muerte de miles, ahora se pudría en una celda de aislamiento de 2 por 2 metros, esperando su extradición a los Estados Unidos, condenado a no volver a ver la luz del sol jamás. La tormenta había pasado, y nuestra casa, aquel refugio de ladrillo que tanto nos había costado defender, seguía en pie. Era una cálida mañana de domingo. El sol bañaba nuestro jardín trasero con una luz dorada y reconfortante. Mateo estaba de pie junto a la barbacoa, asando vegetales y riendo a carcajadas, mientras Lucía, que acababa de cumplir 9 años, corría persiguiendo a un pequeño cachorro dorado que habíamos adoptado. Mi hijo ya no estaba confinado a la silla de ruedas. Su recuperación había sido un milagro forjado a base de lágrimas, sudor y una voluntad de hierro. Gracias a los mejores fisioterapeutas, pagados con la indemnización que el Estado nos otorgó, Mateo lograba caminar largas distancias apoyado únicamente en un elegante bastón de madera de nogal. Su cuerpo estaba marcado por cicatrices, pero su espíritu era más fuerte que el titanio. Yo estaba sentada en la mecedora del porche, bebiendo una taza de café, saboreando el dulce néctar de la paz, cuando el timbre de la puerta principal rompió la armonía del momento. No esperábamos visitas. Me levanté, alisándome la falda, y caminé hacia la entrada. Al abrir la pesada puerta de roble, el corazón me dio un vuelco. Parada en el umbral, temblando como una hoja seca a merced del viento de otoño, estaba Valeria. Casi no la reconozco, la mujer arrogante, envuelta en vestidos de seda roja y perfumes caros, que alguna vez nos miró con asco en el tribunal, había desaparecido por completo. En su lugar había un espectro. Llevaba unos jeans desgastados, un suéter gris que le quedaba 2 tallas más grande y el cabello recogido en un moño descuidado. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras moradas, y su piel tenía el tono ceniciento de quien no ha dormido sin pesadillas durante meses. Isabela, su voz fue un susurro roto, apenas audible. Sé que soy la última persona en el mundo a la que quieren ver. Sé que no tengo ningún derecho a pisar esta acera. Pero te lo ruego, necesito hablar con Mateo. Solo serán 5 minutos, y luego desapareceré de sus vidas para siempre. La ira, aquel fuego que alguna vez me impulsó a destruirla en la corte, se había apagado. Al mirarla no sentí odio, sino una profunda e insondable lástima. El monstruo de Vargas la había masticado, utilizado como un peón desechable, y luego la había escupido a la calle cuando ya no le servía.
Abrí la puerta por completo y me hice a un lado en silencio. Valeria entró con la cabeza agacha, la guié hasta la sala de estar, la misma sala donde, un año atrás, ella había arrojado los papeles de divorcio sobre la mesa. Mateo, alertado por el sonido de la puerta, entró desde el jardín apoyándose en su bastón. Al verla, se detuvo en seco, su mandíbula se tensó, pero sus ojos reflejaron la misma extraña compasión que yo sentía. «Valeria», dijo Mateo, manteniendo una distancia prudente, «¿qué haces aquí?» Ella rompió a llorar. No era un llanto manipulador, era el sollozo desgarrador de un alma aplastada por el peso de sus propios pecados. Se dejó caer de rodillas sobre la alfombra, cubriéndose el rostro con ambas manos. «Perdóname, Mateo. Dios mío, perdóname», gemía balanceándose hacia adelante y hacia atrás. «Fui una estúpida, fui vieja, ambiciosa y cruel. Me dejé deslumbrar por un monstruo que me prometió el mundo, solo para descubrir que yo no era más que una herramienta en su maldito plan. Cuando Vargas escapó aquella noche del hotel, vació todas mis cuentas bancarias. Me dejó en la ruina absoluta, a merced de sus enemigos. He estado viviendo en cuartos de alquiler, escondiéndome, muriendo de miedo y de vergüenza. Me lo merezco todo. Cada gota de este sufrimiento me lo merezco». Mateo no se movió, se apoyó firmemente en su bastón y la miró con una serenidad que me llenó de un orgullo indescriptible. «Si viniste a buscar dinero o a intentar usar a Lucía para...» «No», lo interrumpió ella bruscamente, alzando el rostro empapado de lágrimas. «No vine a pedir nada, vine a entregarles algo, algo que ustedes necesitan saber para poder cerrar este infierno». Con manos temblorosas, Valeria metió la mano en el bolsillo de su suéter gris y sacó una pequeña libreta de cuero negro desgastada por los bordes. Se puso de pie lentamente y se la tendió a Mateo. Con manos temblorosas, Valeria metió la mano en el bolsillo de su suéter gris y sacó una pequeña libreta de cuero negro desgastada por los bordes. Se puso de pie lentamente y se la tendió a Mateo. Mateo tomó la libreta con desconfianza. Yo me acerqué a su lado. Abrimos las páginas amarillentas, llenas de números y nombres en cueda escritos con una caligrafía puntiaguda. «Página 42», susurró Valeria, cerrando los ojos con fuerza. Mateo pasó las hojas. Su respiración se detuvo repentinamente. Yo leí por encima de su hombro. Allí, escrito con tinta negra, había un registro fechado exactamente 3 días antes del accidente de mi hijo. «Pago anticipado, $100,000 USD a Roberto, capataz obra residencial Zona Sur. Concepto, falla estructural andamio M. Navarro. Objetivo, incapacidad permanente, forzar venta de predio». El mundo se detuvo. El aire abandonó la sala de estar. Yo ya había deducido esto en la habitación del hotel cuando Vargas se burló de mí, pero tener la prueba física, escrita de puño y letra por el autor intelectual, era un golpe devastador. Mateo dejó caer la libreta sobre la mesa de cristal. Sus piernas temblaron y tuvo que dejarse caer pesadamente en el sillón. Miró sus propias piernas, las mismas que estuvieron paralizadas, las mismas que sufrieron horas incalculables de dolor agónico, cortes quirúrgicos y rehabilitación tortuosa. «No fue un accidente», susurró Mateo, y su voz sonaba como el cristal resquebrajándose. «Roberto, mi amigo, el hombre con quien compartía el almuerzo todos los días en la obra, me vendió. Cortaron los cables deliberadamente, me lisiaron, destruyeron mi vida, mi matrimonio, casi me quitan a mi hija, todo por un pedazo de tierra para construir un estúpido centro comercial. El dolor que irradiaba mi hijo era tan denso que casi se podía tocar. Me arrodillé a su lado, abrazándolo, mientras él sollozaba en silencio, asimilando la monstruosidad de la revelación. Valeria lloraba desconsoladamente desde el otro lado de la habitación. «Fui a la fiscalía esta mañana», sollozó Valeria, «y entregué una copia certificada de esa libreta a los agentes del FBI. Roberto, el capataz, fue arrestado hace 2 horas en el aeropuerto, y Vargas recibirá otros 20 años de condena por intento de homicidio premeditado gracias a esto». Valeria dio un paso atrás, dirigiéndose hacia la puerta. «No espero que me perdonen. Sé que soy la villana de su historia. Solo quería que supieran la verdad, que supieran que él planeó todo para que yo los odiara. Fui su marioneta perfecta. Adiós, Mateo. Cuida a nuestra niña.
Dile que su madre la ama, aunque nunca supo cómo demostrarlo. Se dio la vuelta, con la mano en el picaporte de la puerta, pero antes de que pudiera girarlo, la voz de Mateo resonó en la sala. Fuerte, clara, libre. Valeria. Ella se detuvo, sin atreverse a mirar atrás. Mateo se levantó, apoyándose en su bastón, y se irguió cuán alto era. Te perdono. Valeria se giró con los ojos desorbitados por el impacto de esa palabra. Yo misma miré a mi hijo con asombro. Te perdono, repitió Mateo, y una sonrisa triste pero infinitamente pacífica se dibujó en su rostro. No lo hago por ti, Valeria, lo hago por mí, y lo hago por Lucía. Si me aferro al odio hacia Vargas, hacia Roberto o hacia ti, seguiré siendo un lisiado emocional el resto de mi vida. Me niego a dejar que ese monstruo siga controlando mi corazón desde su celda. Eres libre, Valeria. Vete y trata de ser una mejor persona en donde sea que la vida te lleve. Valeria soltó un último sollozo ahogado, asintió con una reverencia de profunda gratitud